Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora, antes de continuar con más cosas que tienen que ver con las funciones, para ver un ejemplo de una función que no, que no sea f de x, o sea, que sea otra cosa, para que os hagáis una idea sobre todo de cómo vamos a transformar los programas que habíamos hecho hasta ahora, se pueden convertir todos en funciones. Y una de las razones principales de las funciones es poder reutilizar el código y poder llamarlas varias veces sin tener que repetir lo que ya tenemos escrito. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un Python file 0703. Pues vamos a hacer una función que calcule la media de un vector. ¿Qué es lo que no le gustaba aquí? Me parece que no le he dado a Python file. A ver. Move, delete, delete. New Python file 0703. Pues media vector. Eso que le he dado antes sin querer, ya lo veremos un poco más adelante. Vale, vamos a ver. Imagina que tenemos aquí, voy a hacer siempre para distinguir el programa principal. Aquí empieza el programa principal. Entonces, imaginar que vamos a hacer un programa que calcule la media de un vector. Por ejemplo, que tenemos aquí un vector v igual a pues 1, 3, 7, 10, 4, por ejemplo. Y queremos calcular la media del vector. Claro, para calcular la media del vector necesitamos sumar sus elementos y dividir por el número de elementos. Pues total igual a 0, cogemos un índice igual a 0, while que el índice sea menor que len de v, que es la longitud del vector, pues total más igual el vector del índice, o sea, sumamos el elemento y el índice lo incrementamos. Y al final haríamos pues media igual al total partido por la longitud del vector. Si acaso, para que todo esto, fijaros que esto lo daría en Integer si estaría trabajando en... Bueno, es igual, sí, porque en Python 7 se habría problemas, pero con el Python 8. Pues esto es un precioso programa que calcula la media de los valores de un vector. Bueno, evidentemente habrá que imprimirlo. Aquí, media. Imprimimos, ejecutamos y esto nos calcula pues la media del vector. Entonces imaginar que tuviéramos que calcular la media de varios vectores. Dices que tengo 7 u 8 vectores y tengo que calcular la media de todos ellos, por algún motivo que tuviéramos en el programa. Pues no puedo encapsular el código que me calcule la media de un vector en algún sitio para poder reutilizarlo. Dice, claro, para eso sirven las funciones. Entonces vamos a hacer una función de media, vamos a definir la función media, que le pasamos un vector w, por ejemplo. Imaginar que w es el vector. Ahora después os comentaré alguna cosa importante sobre cómo comentar y documentar las funciones. Es muy importante documentar correctamente las funciones porque Python no tiene tipos y es necesario saber realmente qué es lo que tiene cada función. Pero aquí si tuviéramos la media, pues básicamente tendría que hacer esto. Aquí, esto de aquí, lo copiamos aquí dentro, pero en vez de v pues sería el vector w, y en vez de v sería w, y la media sería w, y esta función retornaría la media. Fijaros que hemos hecho una función que recibe un vector y calcula la media de los elementos de ese vector. Fijaros que el código es el mismo, pero he transformado el vector de partida, lo he puesto como un parámetro de la función, para que la función pueda calcular cualquier vector. Entonces ahora, todo esto, todo lo que hay aquí, me lo podría cargar y podría tener directamente, pues, poner valor igual a media del vector v. Y aquí imprimir el valor. Si lo ejecutamos, da exactamente igual. Pero ahora tenemos la siguiente ventaja. Podría definirme un vector k igual a pues 7, 4, 25 y 8 y decir que me imprima el valor, este de aquí, que es el del primero, y la media de k, por ejemplo. Puedo tanto guardarlo en variables como llamar directamente a la función. Lo que retorna la función es lo que está imprimiendo directamente. Fijaros que si ejecuto esto,
Dice que la primera media, o sea, el del primer vector vale 5,0 y la media del segundo vale 11. Aquí me estamos quedando esto porque está dividiendo, vamos a ver, voy a ponerle aquí total punto cero. Esto hay que tener cuidado siempre con los floats y todas esas cosas. Vamos a ejecutarlo otra vez. No, pues da lo mismo, sí, se ve que daba justo entre lo que hay. A ver si le pongo aquí un 9. Estamos quedando que ya clavado. Sí, mira, pues había tenido la suerte de que la media daba exactamente lo mismo. Aquí, tener en cuenta siempre cuidado con los numéricos. Si alguna cosa ha de ser un float porque retorne algo que sea un número en coma flotante, siempre que lo inicialicéis, ponerle punto cero, 0,0 o lo que sea para que él sepa que tiene que trabajar con floats, porque si no, a veces podríamos llevarnos sorpresas desagradables de que está redondeando cuando no debería hacer. Es un problema que tenía más Python 7 que no Python 3. Bueno, 2.7 que el punto 3. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo diseñar una función y cómo reutilizar la función enviándole los parámetros. Entonces, lo que os comentaba antes, esta función se debería comentar y teníamos que comentar, podemos hacer pues función, vale, calcula la media de un vector numérico. Entonces, w, el parámetro w es vector del cual calcula la media, ¿no? Y acaso aquí pues, retorna media de los elementos contenidos en el vector. Fijaros que es muy importante documentar las funciones indicando qué es lo que hace la función, o sea, esta función qué tarea realiza, cada uno de los parámetros, y en todo caso aquí se podría poner que w es un vector de floats, indicar el tipo de los elementos que recibe, porque aquí no tenemos tipo, no podemos saber lo que es, y lo que retorna la función de qué tipo es un float, que es la media de los elementos contenidos en el vector. Esto lo veréis que es mucho más importante cuando empecemos a hacer la práctica, pero ya tendréis que tener la costumbre de documentar todas las funciones que vayáis haciendo. Pues bueno, pues un saludico y hasta la siguiente.